Hola, hola, buenas noches, buenas noches de aquí de Houston. Es un gusto saludarlos a través de la frecuencia La Plática. Este día vamos a conversar con un candidato a diputado por el departamento de San Salvador y que corre por el partido FMLN, Vladimir Melara, con quien vamos a tener el gusto de platicar un momento y conocer sus expectativas, conocer sus propuestas y también conocer quién es Vladimir Melara. Vladimir Melara, buenas noches, bienvenido a La Plática. Te saludamos desde Houston, de todas partes del mundo. Es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Gracias, Luis, un gusto. Gracias también por la invitación, muy gentil, muy cordial de tu parte que nos permitas estar en este espacio. Así que estamos abiertos a tus preguntas y a los comentarios de los compañeros, amigos que nos puedan estar sintonizando alrededor del mundo, ¿verdad? Así que gracias. Es un gusto para mí conocer caras nuevas en el ambiente político salvadoreño y saber que tenemos madera en El Salvador para construir un futuro diferente en las diferentes áreas. Y una de las áreas principales del Salvador se llama Asamblea Legislativa. Y en la medida que se constituya con personas que puedan construir una mejor forma de proponer, una forma de debatir, una mejor forma de ser lo suficientemente consistentes en sus argumentos, con caras que pueden tener formación académica que les permita eh, pues demostrar toda esa capacidad que tienen. Vladimir Melara, hay mucha gente que ya te conoce, sin embargo, para los que no te conocen, me gustaría saber quién es Vladimir Melara. Bueno, Luis, déjame darte pequeños rasgos para que los amigos que nos escuchan puedan conocerme un poco mejor. Bueno, mi nombre es Vladimir Melara. Eh, Nací en Usulután, yo soy del oriente del país. Desde muy pequeño, bueno, por cuestiones de la coyuntura nacional, yo estudié fuera de El Salvador durante toda la educación, digamos, primaria y hasta bachillerato. Nosotros nos formamos en la carrera de arquitectura, egresamos de arquitectos y poco a poco, pues por las vinculaciones familiares, nos fuimos coincidiendo en el partido FMLN, coincidimos de una manera genuina, espontánea, porque reconocimos que algunos sacrificios que habían hecho incluso familiares nuestros vinculados a aquel conflicto armado, pues triste, y que ojalá que no tengamos la mala experiencia de poder repetir, nos fuimos vinculando, fuimos teniendo empatía con el proyecto porque descubrimos de que este proyecto histórico representa justamente las causas justas por las que el pueblo salvadoreño ha venido luchando desde hace muchísimos años, no desde hace 10 ni hace 20, sino que hace muchísimas décadas atrás. Y entonces esto nos ha ido encaminando sobre las causas justas y con el interés de, seguir, de poder participar en política. Déjame comentarte, yo jamás he sido funcionario público. Yo incluso tengo, si no me equivoco, alrededor de 15 años de haber fundado una pequeña empresa con mucho sacrificio y mucho amor, empresa que se dedica pues a la parte profesional de la arquitectura, en donde nosotros nos dedicamos a las gestiones arquitectónicas, pero siempre en paralelo hemos tenido el trabajo territorial en nuestro San Salvador, nuestro trabajo de contacto con la gente, nuestro trabajo de empatía sobre los problemas sociales que tenemos y hemos descubierto pues con el devenir del tiempo de que el involucramiento es muy importante en estos momentos. La población por mucho tiempo le ha demandado al FMLN ahora pues nuevos rostros con capacidades, con virtudes para que puedan forjarse como funcionarios realmente de un nuevo orden, con un nuevo modelo para hacerlo. Así que tomamos la decisión, nos sentimos preparados, creemos que la experiencia que hemos tenido en el ámbito incluso privado y con la experiencia
de militar en una organización de izquierda como el FMLN nos da las credenciales suficientes para podernos presentar aquí con humildad y poner a disposición de la reflexión de los amigos salvadoreños dentro y fuera de nuestra frontera para ver si nos dan la oportunidad, como tú dices, de representarlos y de empezar a cambiar algunas cosas que necesariamente deben de ser cambiadas dentro de este órgano vital del Estado como es la Asamblea Legislativa, Luis. Dicen que una de las principales cualidades que debe tener una organización es que permita la sana crítica. Y una de las críticas que siempre se le hizo al FMLN es de que tenía mucha gente comprometida, porque quieras o no, pues son personajes, son personas vinculadas a la época de la guerra, antes del 92, estuvieron involucradas mucho de eso. Sin embargo, vos no formaste parte de ese histórico movimiento revolucionario antes del 92 y empezaste a identificarte. ¿Por qué? A qué se debe que tú te identificas con el FMLN y no con otro partido? Así es. Bueno, te lo mencioné, pero voy a ahondar en ese tema. Yo te decía que tenemos naturalmente una vinculación familiar, es decir, dentro de mi familia, mi padre, algunos tíos e incluso primos ofrendaron la vida por ese sueño de conquistar los derechos básicos que los salvadoreños peleaban en la década de los 70 y de los 80. Entonces, esa vinculación de alguna manera ha marcado mi vida. Y yo cuando te decía incluso de que toda mi educación primaria y de bachillerato, yo la hice fuera de El Salvador, de hecho, fue por esas razones, porque el ámbito bélico en El Salvador en la década del 80 condicionó a un exilio a mi padre en ese entonces, y radicamos fuera de la frontera, ¿verdad? Específicamente en Nicaragua. Entonces, todos esos ambientes que uno va viviendo en su infancia, en su adolescencia, cuando se va dando cuenta de que incluso tu familia salió afectada, aunque no estábamos residiendo en El Salvador, pero fuimos afectados por la guerra civil. Entonces eso te va creando una vinculación natural. Y cuando uno ya la conciencia la tiene ya mayor formada, su carácter, su capacidad de análisis y sobre todo su razonamiento, uno se va dando cuenta de que mis padres, mis familiares que ofrendaron la vida por ese proyecto, estaban del lado correcto de la historia. Entonces nos fuimos dando cuenta de que no teníamos otro sitio donde militar que no fuera el FMLN. El FMLN está considerado como un partido de izquierda y que hoy está en la oposición, porque el Sí. gobierno actual no es de izquierda. Por diferentes razones, la izquierda siempre se asocia a aquel grupo de gente que tiene conciencia social. Y cuando tú dices que te identificas porque el FMLN es el que representa esa lucha, el FMLN siempre ha estado al favor de las clases más necesitadas en defensa de los derechos de ellos. En el caso de tu diputación, primera vez que participas en una competencia para un puesto o ya habías participado en alguna otra ocasión. No, Luis, como tú dices, como tú muy bien dices, jamás había participado yo para un cargo público. Yo creo que este es el momento. Mira, al FMLN le pueden hacer muchas críticas en todos los sentidos y uno como militante y parte integrante orgánica de esta organización las debe aceptar. Pero si hay algo que de lo que nos debemos de sentir orgullosos todos los integrantes y militantes del FMLN, es que el FMLN, su origen son los campesinos, son los estudiantes, son los intelectuales, son los profesores, son los empleados. Es decir, es el único partido político de El Salvador donde su arraigo es
íntimamente con el pueblo salvadoreño. Entonces, esa característica que tiene el FMLN, su condición natural de nacimiento, es la que también cobra valor en estos momentos cuando uno dice, bueno, el país no está atravesando su mejor etapa democrática. Vemos, como tú dijiste, el gobierno en campaña se vendió como un gobierno progresista, incluso de izquierda en algunos momentos, pero inmediatamente asumió el poder el 1 de junio del año pasado. Nos dimos cuenta que los pequeños pincelazos eran neoliberales, de derecha, conservadores, incluso hasta más conservadores que el mismo partido Arena. Entonces, cuando tú ves eso y cuando tú ves la necesidad de que el pueblo salvadoreño tenga una representación, eh, eh, una representación más determinante, una representación un poco más empática con ellos, es que nosotros tomamos la decisión de participar. Yo reitero, jamás he sido candidato, esta es mi primera experiencia, asumimos este reto con mucha ilusión y también conscientes de la realidad, de la coyuntura, del reto y del desafío que esto representa. Así que, Luis, nosotros estamos... créeme, recién han terminado las elecciones internas de nuestro partido, pero estamos con los ánimos sumamente óptimos porque sabemos de que estos meses que quedan para prepararnos para la campaña, vamos a lograr nuevamente reconquistar esos espacios de los corazones de los salvadoreños que por alguna u otra razón se han alejado del FMLN. ¿Estás consciente de que la competencia va a ser dura en el 2021 y por lo tanto nosotros siempre decimos que la peor lucha es la que no se hace? ¿En qué casilla vas y en qué casilla estás ubicado como candidato a diputado? Y en el caso de que el pueblo te favorezca con el voto, ¿cuáles crees que son los cambios que puedes contribuir a llevar para que la Asamblea legislativa y la representación específica del FMLN tenga mayor protagonismo del que ya tiene? Claro. Mira, las elecciones internas fueron el domingo 26 de julio. La militancia nos situó en la casilla número 17. Por las características hoy de nuestro sistema electoral, que poco a poco ha ido cambiando por algunas sentencias de la sala, una nueva legislación que de la Asamblea ha emanado, ahora es válido el voto, es decir, antes, tú recuerdas, pues antes los partidos políticos se presentaban solamente con bandera y luego de las sentencias de la sala donde decía de que tenían que colocar el rostro de los diputados, de los candidatos a diputados, y después nuevamente hizo una modificación en el sentido de que incluso ya no iba a ser, las planillas ya no iban a ser bloqueadas, sino que iban a ser abiertas, es decir, la gente puede votar, los ciudadanos pueden elegir por rostro sin necesidad de marcar banderas. Nosotros creemos en nuestro proyecto político. Nosotros defendemos el proyecto político del FMLN. Vamos a presentar una plataforma como colectivo porque nosotros no vemos la función pública de una manera individual. Creemos que un proyecto político con un contenido programático es el que debe de prevalecer a pesar de las condiciones que pone el sistema electoral. Sin embargo, como está habilitado el tema del voto por rostro, nosotros creemos de que podemos conquistar el favor y el voto de muchos ciudadanos que tradicionalmente no hayan votado por la izquierda. Creemos de que con nuestros planteamientos, que son unos planteamientos, mira, yo decía, son unos planteamientos que están en la Constitución. Hoy más que nunca cumplir la Constitución es sumamente importante. A pesar del panorama en el que nos encontremos, la situación, la coyuntura, incluso esta emergencia sanitaria, el descontento de la población, nosotros creemos de que vamos a entregarnos por completo, con sinceridad, con franqueza a la población. Vamos a hacer un planteamiento válido, actual, para lograr cambiar algunos retrocesos que hemos tenido a tan solo que 12, 13, 14 meses
que hemos sufrido. Entonces, nosotros vamos a plantear optimistas, vamos a hacer un planteamiento en colectivo, con un contenido programático muy importante, y creemos que vamos a hacer el esfuerzo, la lucha, Luis, para poder reconquistar esos corazones. La gente siempre asocia al FMLN, te decía yo, con personas de la vieja guardia, así le llamo yo. Sí. Y siempre están presentes rostros de gente que ya se sabe Sí. que están ocupando puestos en primer lugar. Me llamó la atención que una de las candidatas que estuvo platicando conmigo también, a pesar de no ser de los rostros más conocidos, ocupó el primer lugar de la gente más votada. Sí, Arriba de personajes que ya vienen trabajando desde hace años, como Nidia Díaz, ¿verdad? Como Chafi correcto. Handal. Eso me pregunta, me pregunta la gente, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más puede ofrecer el FMLN como diputados? ¿Qué opciones la gente? Es decir, no me dicen que no creen, no me dicen qué más puede aportar el FMLN con caras nuevas. Sí. Mira, es decir, per se, el tema de que el FMLN presente caras nuevas no garantiza nada, pero aquí lo importante es que los que participamos, me imagino que tú te refieres a la compañera Anabel Belloso, Sí, que es la compañera que obtuvo la casilla número 1, que ya tiene una trayectoria, una experiencia en la Asamblea Legislativa, una de las compañeras más importantes en el tema de, de la defensa que hemos tenido últimamente con los temas de Hacienda e incluso en temas electorales. Todos los compañeros han tenido una fabulosa actuación en el Congreso. Sin embargo, yo creo de que aún otros compañeros, en los que me incluyo, que somos una nueva generación que en esta nueva etapa del FMLN se presenta ante la población para conseguir el favor del voto, tenemos muchas herramientas, nuestras capacidades, sobre todo. Yo creo que la Asamblea necesita estar integrada, sobre todo por el peligro y la amenaza que se viene para el 2021, la conformación digamos, de un nuevo poder de este partido político oficialista, nos hace a nosotros tener las credenciales para podernos presentar. Mira, aparte de nosotros ser jóvenes, tenemos capacidades, tenemos experiencia también en el trabajo territorial, conocemos del tema coyuntural en el que nos vamos a enfrentar en el 2021. Yo escribí un artículo hace un par de días en el que yo decía que las amenazas, aparte del poder fáctico que representa el oficialismo, vamos a tener amenazas del tipo coyunturales que son provocadas por la de verdad negligente administración de la emergencia sanitaria. Me refiero a problemas económicos que vamos a tener. Nosotros como FMLN, como un partido revolucionario, debemos de hacer una apuesta creativa para poder resolver esos problemas. No podemos ser pasapapeles del gobierno, tenemos que ser, como tú lo decías en una plática que teníamos, tenemos que ser, tenemos que tener una posición en la que nos permita debatir sobre el futuro de El Salvador. Tenemos que velar por los derechos de la población. Imagínate el tema de las pensiones, el tema de los impuestos que se vienen para el próximo año, el tema, por ejemplo, del acceso al agua, el tema incluso de la generación de empleo. Estaba leyendo yo algunos cuadros y nosotros ahorita estamos en el orden casi de 70,000 empleos perdidos. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a detener esta mala administración de esta emergencia sanitaria y poder empezar a pensar en una recuperación de esos empleos? Es decir, hay tantos temas en el que otros compañeros y yo podemos aportar porque conocemos del tema. Yo te lo decía en un inicio, yo he fundado una pequeña empresa desde hace unos 15 años y yo reconozco los problemas, toda la problemática económica que viven, que experimentan salvadoreños que también tienen sus emprendimientos. Es decir, cada uno de los compañeros que hoy estamos como candidatos tenemos muchísimo que aportar. Algunos tienen una especialidad en unos temas, otros en otros temas,
Y sin duda esto va a ser necesario para que en la conformación de la Asamblea del 2021 podamos aportar y podamos defender al pueblo, que es lo que nos mueve en esta ocasión. Mucha gente contradice lo que yo muchas veces digo, porque yo siempre digo de que la asamblea debe estar formada por gente con con real capacidad académica, con real capacidad tecnológica y no por cuotas partidarias, porque muchas Sí, veces los candidatos que ingresan por cuotas partidarias no tienen las credenciales suficientes y van a aprender en el camino hacer política, pero no tienen una propuesta clara. Por ejemplo, a mí que me digan, bueno, mire, y un médico puede contribuir a hacer un mejor papel en la asamblea, sí, porque va a estar en una comisión de salud donde va a hacer sus claro, aportes específicos y, y no necesariamente una persona que ha sido buen deportista va a llegar a contribuir a una comisión de deportes, porque la asamblea no tiene por qué dedicarse a eso, sino construir un país más desarrollado, pues. sí, Y en realidad, si nosotros nos vamos por el lado de la parte económica, el problema mayor y donde coge El Salvador es ahí, en la parte económica, que es el pilar fundamental que sostiene a un país. Por muchos sí, populismos que hayan, por muchas frases bonitas de que todo lo que importa es la salud, lo cierto es de que todos dependemos de la parte económica. Una población sí, débil económicamente sucumbe porque así es, se va a someter a los caprichos de las grandes transnacionales, de las grandes empresas financieras mundiales, que lo único que van a ver es la oportunidad de venderle préstamos, así porque es, la van a ahogar, así como en este momento está el país ahogado económicamente ya para los próximos 20 años o más, sin ver en una forma inmediata una solución, porque no hay plan. sí, Ese es el problema. El Salvador no tiene un plan económico. No tenemos una ruta definida a dónde queremos llegar como país. Al final del sí, año vamos a tener un país y vamos a empezar a echarle la culpa a la pandemia, cuando en realidad no se construyeron las bases para tener un plan de año. Y así es, la asamblea se enfrasca en querer sostener ese gobierno a flote. Los últimos 6 meses han estado concentrados solo en la pandemia, solo decretos de la pandemia. No se ha avanzado en ninguna otra así es, ley que lo lleve. Entonces, cuando yo digo, bueno, necesitamos cuadros con la suficiente capacidad intelectual, académica, profesional, que llegue a realmente construir un país desde la Asamblea. ¿Cuál sería tu plataforma legislativa? ¿Tienes algo ya concreto o la van a construir todavía? mira, qué buena planteamiento que has hecho, Luis. Mira, tú has dicho dos cosas muy importantes. Lo primero es que este país, bueno, a partir de la pandemia, la principal herramienta que ellos han tenido ha sido la improvisación. Y la otra herramienta que han tenido ha sido el olvidar eh, el protagonismo que deberían de estar desempeñando la academia y la ciencia en la, en la, en la tarea que es resolver el problema de la emergencia sanitaria. Fíjate que a mí se me vino a la mente un artículo que leí de un matemático cubano, en donde él plantea esta problemática en el que decía, creo que ahora sí será el tiempo de la matemática, porque el gobierno cubano planteó a la academia y planteó a la ciencia como los cabezas de la coordinación para lograr salir de la pandemia. Entonces él decía de que los matemáticos deberían de tener incidencia en la resolución de los problemas económicos que deberían de plantearse. Es decir, cuando uno no recurre a los profesionales, cuando uno no recurre a los técnicos que saben del tema,
sucede lo que ha sucedido en este país, lastimosamente. Entonces, en ese sentido, nosotros como FMLN, déjame decirte, nosotros somos un colectivo. Más allá de las apreciaciones personales y de los acentos y los matices que vayamos a tener en alguno de los temas, nosotros estamos por construir y sentarnos con los demás compañeros que fueron electos como candidatos a diputados. Estamos hablando de todo el país, ¿verdad? De todo el colectivo que fue electo, en construir esa plataforma de la que tú me preguntas. Hay temas fundamentales y yo espero, y ese es un compromiso que yo voy a tomar con la población, y es que desde ya, en unas próximas semanas que nos vayamos a sentar en nuestro partido para empezar a construir nuestro planteamiento programático, pero yo un compromiso que adquiero es que voy a intentar tener un protagonismo, pero hablo en un sentido figurado, en el sentido de que voy a tratar de pelear por temas que yo considero que la población está exigiendo. Para mí es básico el tema económico, tú lo decías. Es decir, el cóctel de problemas que se nos vienen en un par de meses por el tema de la generación de pagos de todos estos préstamos que van en el orden de $3,000. Ya el ex ministro ya lo decía, si El Salvador, la hacienda salvadoreña ha dejado de percibir cerca de 900 millones de dólares en impuestos. Entonces, con esas cifras, tú te imaginas el panorama que se viene el próximo año para El Salvador, para el salvadoreño y la salvadoreña de a pie, los que compran en la tienda, los que venden, los que tienen algún comercio pequeño, los que van en el día a día. Entonces, de verdad que va a tomar mucha fuerza la capacidad que tengamos nosotros por hacer planteamientos ingeniosos para resolver el problema. Yo quiero hacer énfasis sobre todo en dos temas. Uno, en el gran tema económico, que para mí es importante, y el segundo es en el tema del respeto a la institucionalidad del Estado salvadoreño. Hemos tenido retrocesos en ese sentido. La democracia la han vuelto a situar en una especie de tambaleo, porque hemos visto los retrocesos que hemos tenido. Entonces, a mí me llama mucho la atención esos dos grandes temas, que sería el tema económico, Luis, y el tema de la democracia y la institucionalidad de nuestro país. Como siempre uno se queda a veces esperando que se construya grandes proyectos, pero como dices, van a ser un colectivo, van a ser un acuerdo colectivo para poder hacer propuestas. Esperamos de que esas propuestas surjan también de escuchar a la gente, porque lo que pasa muchas veces es de que a la gente no se le escucha. Y si bien es cierto, la microeconomía en el país, esa gente que sobrevive con la venta del día, es la que forma parte de la generación de la mayor cantidad de empleos en el país. Esa es la que da un empleo directo. Esa gente, sí, la que emplea a su hermana, a su tía, a su amiga, y ya hacen el trabajo. La clase profesional, como a mí me consta que cómo le cuesta desarrollarse en una pequeña no hay emprendeduría. espacio, ¿verdad? Los empresarios, a título personal, a mí me consta que los profesionales en El Salvador tenemos grandes problemas para poder constituirnos, porque no existe el apoyo y tiene que ser a base de esfuerzo propio. No existe un apoyo institucional con una línea de créditos para desarrollar proyectos, y la mayoría de proyectos están asignados a la gente que tiene capacidad económica. Y eso te cierra puertas, porque, por ejemplo, tu empresa de arquitectura no puede competir con una compañía extranjera que entra con un gran capital. Sin duda que no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en El Salvador para desarrollar esa base económica que no se va a mover? Es decir, una compañía extranjera llega, invierte, gana y se va, o vende la franquicia. Pero los que nacen en El Salvador, los que tienen su arraigo, desarrollan su empresa, desarrolla su familia y se queda en El Salvador tratando de crecer.
¿Qué se te ocurre a ti como un apoyo institucional de parte del Estado mediante una ley de generación específica de apoyo para contribuir a que esa base económica del país tenga lo que realmente necesita? No sé. Sí, fíjate que eh, y por experiencia propia lo digo, Luis, y lastimosamente he estado revisando unos datos, yo te lo explicaba, están los datos del Seguro Social, están los datos del sistema de pensiones, en donde registran una caída del empleo cerca de entre 65.000 y 70.000 empleos perdidos. Esta pequeña, este sinnúmero de pequeñas empresas que han sido afectadas. También estaba revisando yo otros datos. Tú no te imaginas ahora la cantidad de expropietarios de algún emprendimiento que ahora cuelgan el rótulo de se alquila, se renta el local. Es decir, ellos ya cerraron permanentemente su emprendimiento, su comercio, su pequeño restaurante, lo que sea, pero por ejemplo en la zona de Santa Tecla, yo recibí en mi correo cerca de 25 fotografías en una sola avenida de locales que están en renta. Entonces, eso te dice a ti el estado de la economía salvadoreña. Tú me preguntabas sobre qué hacer y yo te lo decía por experiencia propia. Mira, a mí me parece fundamental la inversión pública. Esa jamás debería de estar en discusión. Yo conozco muy bien el manejo de pagos entre las empresas cuando prestan servicio al Estado. Por ejemplo, imagínate, una pequeña empresa que le preste un servicio al Estado o producto. Imagínate las condiciones. El Estado salvadoreño, este gobierno, le está exigiendo a una empresa, a una microempresa, que le financie, imagínate, te voy a poner en mi rubro. Imagínate que el Hospital San Rafael necesite remodelar el área de quirófanos o el área de atención quirúrgica o alguna otra área. Pero el Hospital San Rafael le exige a la empresa que le ejecute la remodelación, es decir, que la microempresa se la ejecute y se la financie, pero aparte de eso, el empresario, el propietario de la empresa o el contratista tiene que esperarse alrededor de 90 días para hacer efectivo el cobro de ese servicio. Entonces, imagínate una microempresa que no tiene un capital de trabajo definido, ¿cómo va a poder estar subsidiando al Estado salvadoreño? Para mí me parece que es un absurdo que una microempresa esté financiándole la prestación de un servicio o producto al Estado salvadoreño bajo condiciones extremadamente desfavorables. Imagínate qué significa que el empresario, el emprendedor que tiene esta pequeña sociedad o empresa debe de tener el capital de trabajo para ejecutar la obra, para pagar planilla y sobre todo para sobrevivir los 90 días que significan la espera del pago. ¿Te imaginas lo que significa el ahorcamiento en el que somete el Estado salvadoreño a este tipo de empresas? Entonces, para mí es importante que se encuentre un mecanismo de financiamiento a estas obras. Si bien es cierto, el Estado no puede pagar anticipadamente, pero discúlpenme, si CONAMIPE tiene un banco de proveedores registrados en donde constata legalmente, la legalidad de estas empresas, me parece a mí que es justo que estas empresas tengan las credenciales para recibir el apoyo financiero y poder ejecutar contra orden de compra cualquier proyecto. Es decir, el Estado salvadoreño es cómplice mismo del ahorcamiento que hay de muchas empresas. Tú hablabas que para los profesionales no es fácil poder formalizarse. El tema de una ventanilla realmente única para la creación de algún emprendimiento o una empresa. Yo estoy consciente, por ejemplo, los trámites en el Ministerio de Hacienda sí son un poco ágiles, pero luego se vienen otros requisitos, por ejemplo, del tema de las municipalidades, el tema que piden en el Centro Nacional de Registro. Es decir, realmente CONAMIPE debería de
articular un mejor procedimiento para que la ventanilla única sea realmente una ventanilla única, es decir, que funcione como tal, que permita los procedimientos que sean ágiles, que sean bajo costos, porque un microempresario, un emprendedor no va a ir a fundar o a querer estimular su emprendimiento con el capital semilla, un capital base que es el que exige la ley para que tú puedas fundar una empresa y una sociedad. Entonces, yo creo que en ese sentido hay mucho que hacer, pero sobre todo en los mecanismos que tenemos que encontrar para recuperar el empleo que se ha perdido. Para mí, la inversión pública es fundamental. La inversión pública no debe fallar y sobre todo el estímulo. Tantas empresas que hoy han quebrado o que están a punto de quebrar, imagínate la promesa que les hicieron de subsidiar el 50% de la planilla, aún está en espera. Es decir, la falta de planificación es la que también ha permitido que estas empresas estén quebrando y estén cerrando. Las compañías internacionales no te dan 90 días para que les pagues. Ellos te exigen una carta de crédito ejecutable y adicionalmente, te venden si les mandas por anticipado por lo menos la mitad y la otra mitad contra entrega. Así funcionan las compañías internacionales y no te dan las prebendas que exigen a otros. Por ejemplo, a los productores de semilla en El Salvador, el gobierno les paga a 6 meses. 6 meses después les pagan de que les han entregado toda la semilla mejorada. Y si no quieren esas condiciones, pues no les compran. Imagínate en qué condición queda ese productor. Si ni siquiera puede después de haber hecho la inversión, correcto. Pero imagínate cómo funciona. Te pongo un ejemplo. Vos como contratista vas y decís voy a hacer este contrato a 90 días. Ok, vaya, entonces me va a dar un quedan cuando termine la obra. Y ese quedan tenés que ir a ejecutarlo a una compañía que te va a cobrar el 10% sobre el valor y ya te dejó desfinanciado. Porque vos necesitas pagarle a tu gente, pues, a la gente que te ayudó. Ellos no te van a esperar 90 días. ¿Cómo tú le dices a la clase trabajadora, mira, espérame 90 días que me paguen para yo pagarte lo que tú has hecho estos 3 meses? No, o sea, es un absurdo. Ellos viven de eso. Y si no tienes la capacidad como emprendedor, pues obvio no vas a poder competir. No vas a poder meterte a querer hacer una obra al gobierno y te deja en desventaja. Es correcto. Las reglas del juego que plantea incluso la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, la LACAP, son unas reglas de juego desmedidas, es decir, con el dado cargado para los empresarios que tienen una capacidad, que tienen un capital de trabajo grande. Pero yo te lo decía, y no solamente en el rubro de la construcción, sino también en cualquier otro. Imagínate una empresa que es una pequeña maquila, que lo contrata, digamos, el Ministerio de Obras Públicas para que le des las camisetas de los uniformes y todo lo demás de los empleados. ¿Te imaginas este empresario? Tiene que pagar para la materia prima, tiene que pagar para el mantenimiento de su maquinaria, pagarle a los empleados, suministrarle al Ministerio de Obras Públicas y todavía esperar 90 días con suerte, cuando no es más, como tú lo dices. Es imposible. En ese sistema vas a ahogar a todos los microempresarios. Es injusto y con los dados cargados esta ley de adquisiciones que nosotros tenemos. ¿Y por qué crees que el gobierno insiste en obviar esa ley? Porque eso le permite comprar directo, ¿verdad? Incluso a las compañías extranjeras les han comprado millones y no creo que les den 90 días de pago. O sea, a ellos les han tenido que pagar anticipado, o por lo menos lo que te decía, les pagan la mitad contra firma y la otra parte contra entrega. Así funciona. Correcto. Y por eso es que por eso es el berrinche del presidente de exigir que le mantengan una ley que le permita comprar directo. Y hoy no pueden dar respuesta a las compras directas que hicieron. Ahí tienen un gran problema, serio, porque han comprado directo y la ley ya no funciona. Porque dijeron, asumieron de que les iban a seguir dando la ley y siguieron comprando en una forma directa cuando ya no existía la ley. Y ahí es donde se han enfrascado hoy
y no pueden darle la respuesta a la población ni a la Corte de Cuentas de esas compras. ¿Por qué? Porque se salieron de los plazos que la ley cubría y siguieron comprando de la misma manera. Y ese es ¿no? el Y yo gran espero, pleito que tienen. así es, y yo espero que la Corte de Cuentas eh, eh, emita su pronunciamiento al respecto, es decir, que haga público las auditorías a las que sometieron al órgano ejecutivo. Bueno, tú ves, el Ministerio de Agricultura está en problemado, no ha llegado a la Asamblea a rendir cuentas porque ha hecho uso indebido de varios millones, de cerca de 23 millones de dólares. Es decir, han hecho la ley, de la ley han hecho lo que ellos han querido, es decir, la han irrespetado, han aprovechado se aprovecharon del estado de emergencia, creen de que la ley es un adorno y yo creo que esos son de los retos que nosotros tenemos. La población debe de saber lo que a pesar de que estemos en emergencia, la ley debe de prevalecer siempre. Hay procedimientos para todos. Es hasta gracioso ver cómo ellos exigen de una sobremanera, por ejemplo, la aprobación que tuvimos hace 2 días de los 250 millones del BID. Ya estaban ellos redactando tweets y mensajes para que de una sola vez se incorporaran al presupuesto, cuando es una cosa elemental, cuando este presupuesto no forma parte del presupuesto, perdón, cuando este préstamo no forma parte del presupuesto general, tiene que someterse a una nueva votación para la asignación al presupuesto general. Y esa solicitud la hace el órgano ejecutivo, es decir, presidencia. Entonces, a mí me parece que es, de verdad, perdona la palabra, pero es un abuso a la inteligencia del salvadoreño cuando manipulan la información y le hacen creer que la Asamblea Legislativa es la que no le quería aprobar ya de una sola vez la asignación de esos recursos en el presupuesto, cuando ellos tenían que llevar por escrito la asignación y la llevaron hasta el día de ayer. Entonces me parece que juegan con las leyes, juegan con los marcos jurídicos y esos son uno de los temas importantes que para el 2021 va a tomar un protagonismo inédito. Pero es que es la misma táctica de hacer quedar mal a los diputados. En una forma indirecta están queriendo hacer campaña política ya, desvirtuando, haciendo creer a la población de que quien tiene la culpa de los problemas del Salvador es la Asamblea, cuando en realidad hay procedimientos que hay que seguir. Y ellos han insistido siempre en el misma cantaleta. Los diputados son los culpables. Ellos no quieren al pueblo. Y ahí ganan votos. La gente que no sabe, la gente que ignora, la gente fanática, le cree. ¿Por qué? Porque tiene un aparato de comunicaciones que nunca en la historia de El Salvador lo ha tenido. 240 personas trabajan en el aparato de comunicaciones para que gasten 2 millones mensuales, solo en publicidad, solo en propaganda. ¿Vos crees que esos van a desperdiciar un momentito para dedicárselo a decirle la verdad a la gente? No, Sí. su trabajo no es ese, su trabajo es desacreditar. Entonces, el Es trabajo mentir. fuerte, sí, el trabajo fuerte de ustedes como parte de el FMLN es luchar contra esa desinformación. Y ahí es donde se tiene que enfocar, porque no me dejarás mentir, el FMLN tiene el problema de comunicaciones muy grave. Tiene un Así es. problema muy grave de comunicaciones y que tiene que reforzarse, aunque eso signifique hacer un cambio, híjole, radical de un montón de Así es. cosas, Así es. apoyarse en los medios independientes, apoyarse en los elementos que no tienen mucho costo para poder divulgar, repetir y contrarrestar esa desinformación que está llegando para desacreditar. Porque cuando alguien desacredita, lo que hace es ubicarse, posicionarse. Y esa parte es la que ustedes, como parte de la estructura esta nueva que viene, tienen que trabajar mucho. Así es. Esa sería una autocrítica muy válida que tendremos que hacernos.
no hemos estado a la altura en el tema de la capacidad de poder conectar con la población, de poder comunicarnos efectivamente. No hemos estado a la altura. Y yo espero que hayamos pasado ya digamos, la parte más honda de ese tema, porque debemos de hacer los esfuerzos por ser creativos, por ser incluso francos a la hora de plantear los problemas. Por ejemplo, es una política de manipulación la que emana desde el oficialismo con respecto a toda la información que hay en la Asamblea. Y contrarrestar eso implica hacer un ejercicio de paciencia, hacer un ejercicio de un trabajo duro, porque no debemos de descansar en ese tema. Lastimosamente, cuando lo tuvimos que haber hecho, no lo hicimos. Entonces hoy nos toca trabajar aún mucho más fuerte para lograr llegar al seno de los hogares salvadoreños y poder explicarle. La parte educativa, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa es muy importante. Debe de haber una política. Debe de ser fundamental explicarle a la población los procedimientos de la Asamblea Legislativa, que deberían ser básicos, incluso deberían formar parte de un plan de estudios de básico, de primaria, de bachillerato, porque no es posible que a costa de la ignorancia natural, pues no estoy hablando peyorativamente, sino que la ignorancia natural de la que a muchos salvadoreños a veces tenemos, a costa de eso se manipule la información. No es justo. Entonces también nosotros debemos de intervenir en alguna política educativa, porque yo creo que debemos de pasar esa barricada, esa que impide una comunicación mucho más efectiva entre los funcionarios del pueblo y su pueblo. Al FML no le caería mal hacer una tribuna constitucional de tal manera que se dé a conocer en una forma periódica. Hoy vamos a analizar el artículo número 1 en la Constitución y la gente empieza a conocer sus derechos. Y eso es gratis. Usted hace un Facebook Live, le dedica 20 minutos en una semana y va desarrollando los capítulos de la Constitución de tal manera que pueda tener esa tribuna y no cuesta nada. Se turnan ustedes como parte de la parte académica y empiezan. Vamos a analizar el artículo famoso del 87. ¿Cuándo procede ese artículo para que no le mientan a la gente? ¿Cuándo procede? Muy buena idea. ¿Cuándo procede el artículo 168? ¿Cuándo procede el 82? Etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que la gente conozca, porque a la gente, mira, no sé si estamos de acuerdo en eso, pero a la gente no le gusta leer. A la gente hoy prefiere que le digan en un video todo. Eso hay que trabajarlo, porque ya tenemos que pasar, oíme bien, tenemos que pasar de la etapa casa por casa de andar dejando volantes a la divulgación en medios con gráficas, con una pizarrita, con algo que la gente pueda diluir más fácil y que la gente pueda captar el mensaje. Pues esa parte educativa que tú dices, yo la apoyo totalmente y estoy en la mejor disposición de ayudarles cuando sí lo quieran, porque es importante. Excelente. Es importante quitarle la venda a los mentirosos, a esas famosas notas falsas que son creadas por gente que está contratada solo para eso. Es correcto. Y cuando usted no tiene dinero, cuando no tiene ningunos recursos para hacerlo, simplemente acepta las cosas así como vienen. Imagínate de dónde agarraron para distraer la población con un incendio allá en el sitio del Niño. Gastaron miles de dólares. No creas que gastaron 5 en hacer un video y toda esa cosa. No gastaron 5 centavos, gastaron miles de dólares. ¿Y qué tenía que andar haciendo Mario Durán allá? Nada. Te recuerdo que él es candidato a la alcaldía, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tiene que andar haciendo en Opico? No, por eso te digo, en función de eso es que lo invitan a ese tipo de... Ajá, pero está bien si la actividad fuera en San Salvador, pero en Sitio del Niño no van a votar por alguien. Ah, no, claro. Yo sé que esa es una estrategia y yo sé que están
tratando de levantar la imagen del ministro de Defensa para que digan, pobrecito, miren cómo trabaja el hombre. Y esa es una estrategia que cuesta miles de dólares a los bolsillos de los salvadoreños. Mira, Y en el presupuesto hay 20 millones de dólares para publicidad. O sí, sea, 20 millones de dólares. Imagínate lo que se puede hacer con 20 millones de dólares y ellos lo están votando en spot, en imágenes, en tweets, en el manejo mediático, en la tergiversación y en todo este bombardeo que hacen en las redes sociales. Mira, con lo que tú mencionaste del ministro de la Defensa, y es que la gente debe saber si es que al ministro no se le va a interpelar en la asamblea por andar cargando o andar dejando la bolsa de alimentos. Se le va a interpelar por los hechos que cometió el 9 de febrero, por el intento del golpe de Estado, por haber militarizado la Asamblea Legislativa. Si ese es un hecho gravísimo, que la democracia y todo salvadoreño y salvadoreña que tenga un mínimo sentido de la democracia, del Estado de Derecho, de la independencia de los poderes, debería de rechazar sin matices esa actuación del ministro de la Defensa. Entonces, que no intenten manipular a la gente creyendo de que se va a interpelar al ministro solo porque anda repartiendo bolsas o porque se recoge la camisa y se pone botas y en medio de la lluvia anduvo caminando. No, no es por eso. Muy bien, ministro, por eso, aunque esa no sea su tarea, pero por lo que se le va a interpelar es por los actos ilegales que usted cometió el 9 de febrero. Entonces, es importante que la población sepa, conozca, y me parece fabulosa tu idea. Me parece justamente lo que necesitamos, es amplificar el conocimiento de la población, que conozcan detalles básicos de cómo funciona la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo, los derechos básicos que tenemos, fundamentales. Es importante, Luis, eso. cuando cuando la gente desconoce alguna cosa, pareciera de que acepta así como van. Y no es cierto, pues, ese discurso político que se maneja a nivel de gobierno porque tienen $300,000 diarios para gastarlos como quieran y en lo que se les ocurra con tal de levantar la imagen. ¿Te has dado cuenta que en las redes, por ejemplo, cuando hay un evento para X personaje, cualquier X ministro, sale el montón de cuentas de los ministros, subsecretarios y todo eso, repitiendo exactamente el mismo mensaje? ¿Por qué? Sí, Porque la gente debe de saber que las cuentas de esos ministros, las cuentas de esos secretarios, las cuentas de esos ministerios son pagadas por el pueblo y tienen a su cargo dos o tres o cuatro gente que manejan las cuentas esas en turnos de 24 horas distribuidos entre cuatro, entre cinco personas, y es dinero que le cuesta a usted, a mí, a todos. Todos pagamos por un simple tweet que pone un community manager de una cuenta troll. Entonces, esa parte la gente tiene que saberlo y hay que quitarle la máscara, porque no es justo que se esté llorando un médico, que se esté llorando a una enfermera que murió porque no le dieron una mascarilla protectora certificada, sino que le dieron una chabeleada china que no reúne las condiciones mínimas así es. y que por eso la gente muere, porque se confía que lo que le han dado es suficiente, cuando en realidad no es cierto. La gente debe exigirle al gobierno que le dé la protección básica. La protección básica está definida por la OMS de qué tipo de equipo deben de tener. Pero si te das cuenta, el equipo protector que tienen no es garantía. Y por eso están muriendo médicos y enfermeras. ¿Por qué en Cuba no muere gente? Médicos. Y van a empezar a decir que porque no dicen, porque no Así, informan. sí, Lo cierto es de que cuando se tiene la protección, pues se cumple con las condiciones mínimas. ¿Por qué en Costa Rica no mueren médicos? ¿Por qué en Nicaragua no mueren médicos? En Venezuela. que Ah, imagínate que lo básico, lo fundamental, lo olvidaron. Bueno, hoy que tocas tú el tema este de la emergencia sanitaria, imagínate lo que hicieron, o sea, dentro de la planificación, si le podemos poner ese nombre, la decisión que ellos tomaron de construir el hospital El Salvador. Imagínate,
Ya estamos por entrar en la fase 3 de la recuperación y la reactivación económica, y el bendito hospital no lo han levantado aún, es decir, no lo han terminado. Yo creo que tiene de avance el hospital de Cifco, el que iban a construir en el parqueo. Yo hace un par de días estuve en la zona y yo puedo reconocer por la experticia que me sugiere mis conocimientos. Yo creo que esa obra no tiene ni siquiera andaría alrededor del 30%. Es Vaya, decir, solo ubiquémonos, tiene, ubiquémonos ahí. imagínate, imagínate, perdón Luis, otros países donde sí hubo planificación, decidieron el montaje de hospitales de emergencia, que eso no significa detrimento de condiciones, sino que significan hospitales que van a funcionar con un carácter provisional, pero con todo el equipamiento necesario. Pero este gobierno, que hoy ya vamos descubriendo las razones del por qué tomó esa decisión, que tienen que ver razones con la corrupción que están manejando. Imagínate, estamos ya por entrar fase 2, fase 3 de la recuperación y el hospital no está listo. Me parece un Ahí, pecado. sí, y ahí es donde uno tiene que potenciar la crítica, porque con conocimiento de causa, vos como arquitecto sabes que los diseños tienen varias fases. Y no es posible, no es posible que la población le diga a los contratistas, no es posible que la gente diga que algo está mal hecho. ¿Por qué? ¿Por qué está mal Claro. hecho? Porque se hace en una forma improvisada sin escuchar a la gente que sabe. Un diseño de un hospital provisional, no tenemos por qué andar con tanto rollo. Ahora, en el medio internacional existen hospitales provisionales que se construyen a 24 horas. Eso solo se instalan. Aquí en México sucedió Así algo es. grande. En diferentes países como España, por ejemplo, venden hospitales provisionales que solo se instalan y cumplen con toda la reglamentación sanitaria. Es correcto, todo el mundo ocupó y utilizó los hospitales de emergencia, hospitales de campaña que le dicen también, todo el mundo. Solamente El Salvador tomó la decisión de construir un hospital formal, digamos, para atender esta emergencia. Entonces, ese es el resultado. ¿Y qué fue lo que hizo como estrategia mediática? Acelerar una remodelación del pabellón centroamericano y hacerle creer a la población que ese es el hospital. Entonces, otra vez volvemos a la política de manipulación de la información, cómo a la gente le quieren hacer que se les olvide que el hospital real es el de enfrente, el que está en el parqueo de Cifco. Entonces, me parece, como te lo decía en la intervención anterior, un pecado que se le mienta así a la población. Y entonces ahí tenemos el resultado. No estamos preparados ni siquiera para los insumos básicos de protección para nuestra primera línea que teníamos de defensa, que son nuestros médicos, nuestros enfermeros, todo el equipo de salud. Y es por eso que nosotros somos el país con el índice más alto del sector médico fallecido en esta emergencia sanitaria. Creo yo que si la población reflexiona un poco y nosotros estamos en el deber de acompañar las reflexiones del pueblo, va a llegar a reconocer más temprano que tarde los horrores, los pecados que se están cometiendo, que no los va a alcanzar a esconder esos 20 millones de publicidad que ellos tienen invertidos, digamos, en todo el tema de redes sociales y la televisión. Aclaremos algo y para la población que nos escucha, gracias a Carlos Ernesto Ruiz que nos escucha en Santa Ana. eh, Tenemos a Carlos Martínez, Tito Lorenzana, Marco Trejo, saludos, gracias. El salvadoreño, Saúl Mexicanos, Soledad Gómez, saludos. Roberto Dorantes, Delmi Mejía, desde Soyapango. Saludos para todos, a cada uno de ustedes que tienen la oportunidad de saludar. Y aquellos que no los saludo, pues se me van los mensajes hacia el infinito. Pero gracias, cuídense mucho y estamos en contacto, pero yo quiero que aclares algo.
Yo escuché en una entrevista de televisión al ministro de Obras Públicas decir que el hospital de 3 niveles iba a ser inaugurado en julio. Es Ya correcto. estamos ya estamos en agosto, 4 de agosto. ¿Será que ya inauguraron Sí, eso o cómo va ese avance? Porque la gente debe saber, porque la gente cree que ya el hospital súper del mundo ya lo inauguraron. es Aclarémosle a la correcto. gente porque escuché claramente decir y todavía le preguntaron, ¿el de 3 niveles va a estar en julio? Sí, dijo, Así es. para mil Mira, pacientes. nosotros, no, Luis, si nosotros vamos a combatir la manipulación de ellos, la tenemos que combatir con la verdad. Y yo te voy a ser franco. Justamente el día de ayer, algunas gestiones que yo andaba haciendo fuera de mi oficina, me dieron la oportunidad sin querer, pues, y yo pasé contiguo, a la calle que está contiguo a este estacionamiento de donde se está construyendo el hospital. Y lo hablo categóricamente, ese hospital no tiene más, esa parte del hospital no tiene más de un 30-35% de su ejecución. Yo ahí solo vi las fundaciones terminadas y quizás una cuarta parte de una estructura metálica que me imagino que es la estructura de soporte de las losas y de las paredes, porque ese va a ser el sistema metálico. Pero de ahí más nada. Es decir, ese hospital yo creería que le van a invertir alrededor de unos 4 meses más para poder terminarlo. Entonces me va a parecer una de las burlas más espantosas que este gobierno le haya hecho a su pueblo, porque yo creo que dentro de 4 meses hasta el aeropuerto ya va a estar abierto, las playas, los centros turísticos, y nosotros apenas inaugurando el hospital que iba a servir para atender la emergencia sanitaria, que quizás ya cuando estemos dentro de 4 meses vamos a hablar de la que teníamos que atender en febrero, marzo. Entonces me parece un pecado mayúsculo el que este gobierno ha hecho en el tema de ese hospital. Y me parece una falta de respeto porque en realidad necesitábamos un hospital, fortalecer la red que ya teníamos y necesitábamos un hospital. Mira, el hospital de San Miguel, el que se inauguró del Seguro Social, ese hospital hubiese servido, hubiese tenido las capacidades para atender esta emergencia, pero no lo ocuparon, es decir, la ocupación que tiene es alrededor también del 20-30%. No sé qué razones tendrán, pero ese es un hospital que el gobierno anterior lo dejó ya listo para su funcionamiento. Entonces, ahí hay muchas cosas y yo creo que la Corte de Cuentas va a tener mucho que decir y la población también va a tener mucho que juzgar cuando tengamos ya toda la información y nos demos cuenta de lo que realmente ha sucedido con el manejo de esos fondos y las decisiones administrativas que ha tomado este gobierno. Como nunca quisieron dejar entrar a la prensa para que constatara la construcción de los módulos en los pabellones de la feria, y Sí, yo como conozco, tú también conoces esos pabellones centroamericanos y sabes cómo son, la estructura que tienen, ya tienen hasta su propio aire acondicionado y tienen toda su estructura. Realmente se cumplió con la función porque en realidad yo no me puedo aventurar a hablar de diseños porque no soy especialista, no soy arquitecto, pero vos que sos arquitecto, si a ti te hubieran asignado un trabajo de ese tipo, yo creo que, híjole, no hubiera necesitado tanta estética como la que presentaron en un video y después ya no sacaron videos, porque fue un engaño, así es. fue un engaño, solo Es que, habilitaron un área, ¿ya? es que la concepción de ellos, tú sabes, es política. La concepción de ellos es esa. Es la impresión visual, ¿verdad? Que tienen que generar para todo. Entonces, volvemos al tema. Lo que necesitamos eran hospitales equipados con lo necesario. No los tenemos. Entonces, él lo que hizo fue ponerle al pabellón centroamericano, le puso el piso con el más brillo posible, algún porcelanato le instaló, pintó del blanco brillante todas las paredes y por supuesto le puso unas luminarias LED con tantos lumen de potencia
y capacidad de iluminación, que lo que hace es una impresionante vista, además que cuando tú le pones un juego de unas 6 pantallas de monitoreo, entonces lo que ellos buscaban era eso, la impresión, El pero show, solamente el el show. show, como Ujú. muchos decimos, ¿verdad? El show, Sí, pero en realidad necesitábamos otra cosa. Mira, yo siempre lo critiqué esta parte y la gente debe entender que a veces uno debe de elegir entre las prioridades. Es como cuando tú estás en tu hogar, eh, como cualquier hombre que tiene un mínimo de discernimiento, y tú en tu hogar, ¿qué vas a decidir primero? Si reparar una filtración importante de algún agua potable, de una tubería de agua potable, o, o pintar la pared de la fachada de tu casa. Yo creo que tú y yo vamos a elegir reparar la filtración que tenemos, invertir los $5 que tenemos en comprar otra tubería, picar, reparar, sanar y tener el sistema de agua potable funcionando. Pero no vamos a elegir gastar esos $5 en pintar la fachada de nuestra casa cuando ya no vamos a tener para reparar lo importante. Entonces, me parece que de esa forma es la que trabajan. Así lo hizo en la alcaldía. Pintó todo el centro histórico, pero a 1 kilómetro de distancia tenían todos los edificios abandonados de San Jacinto, con muchas obras ahí por ejecutar que no las ejecutó, pero él eligió ponerle luminarias y pintar las paredes del palacio. Entonces, ya estábamos acostumbrados a eso, pero no creíamos de que íbamos a seguir sufriendo esa política del sensacionalismo que él para todo maneja. esa estética es la que yo siempre critico porque no es así como se trabaja, no es así como debería trabajarse. Al menos yo soy un tipo así pragmático y no me gusta detenerme en esas cuestiones estéticas cuando lo prioritario era tener Es que hay camas, prioridades, claro. tener equipo. ¿Para qué cambiar pisos si vos tenés un piso limpio? Es decir, ¿para qué? ¿Para qué tener? Es correcto. Si yo conozco las instalaciones como eran de la feria, estaban acondicionadas de tal manera que bastaba con una buena limpieza y acondicionar módulos, que hoy en día hay módulos portátiles, no necesitas construir módulos, hay módulos portátiles para acondicionar y hubiera salido Así es, mucho más barato todo. ¿Para qué así pintar, es. para qué hacer fachadas si lo que se necesitaba era un acceso adecuado? Y es que Pero así lo hizo el mundo entero, menos El Salvador. sí, pero ese es el estilo de ellos, que no les importa como es dinero ajeno, ¿verdad? No les Así importa es. derrocharlo. Estimado Vladimir, fíjate que para mí ha sido un gusto trabajar en algo bien interesante en este día, como es compartir con la gente tu visión, tus propuestas, esos deseos de ver un mejor país, esos deseos de tener una verdadera sociedad con sus necesidades básicas atendidas. Yo creo que es algo que compartimos porque a mí me gustaría ver un país así, sin necesidades desatendidas. Y es importante reconocer el trabajo que puedes hacer en materia legislativa y te deseo lo mejor y espero de que puedas ya cuando seas diputado no te vayas a hacer del grupo like, ¿verdad? De que ya No, no quieras ni dar entrevistas como muchos. Entonces, no, eso es importantísimo, poner los pies en en la absoluto, tierra, Luis. poner los pies en la tierra y quedarte siempre cerca de la gente. ¿Por qué? No, te Porque agradezco. esa es la Sí, necesidad. La gente necesita que esté cerca, que no viajes en helicóptero, sino que viajes a pie, que así viajes en es. carro, que viajes como sea la No, gente, porque el pueblo necesita líderes que se identifiquen con ellos, pero no solo en épocas de votaciones, sino siempre, que sean mira, Luis. capaces de concentrarse en su trabajo para el cual fueron elegidos, ¿verdad? Así que te dejo los Sí, micrófonos para que te despidas de la población y será en otra ocasión que vamos a seguir ahondando temas bien interesantes. gracias, Luis. Te agradezco. Bueno, antes que nada, agradecerte realmente por el espacio, por tu cordialidad, por tu amabilidad de atenderme, de darme esta oportunidad de dirigirme a todos los amigos y amigas que nos escuchan en El Salvador, en Estados Unidos,
en Australia y en Canadá, como tú bien me lo explicaste. Pero mira, yo solo quiero terminar diciendo que yo en las elecciones internas, en la campaña que hice, yo quise revivir dos conceptos que son muy profundos y que deben de tener eh, un sitio principal en todo funcionario, y es que debemos de trabajar con ética y con coherencia. Yo creo que debemos de recuperar esas dos virtudes que todo integrante, todo militante del FMLN debe de tener, la ética y la coherencia. A mí ese es un compromiso que me ha movido, y es que cada una de las cosas que hagamos las vamos a hacer con la ética. Debemos de ser coherentes entre lo que pensamos y entre lo que decimos y lo que hacemos. No podemos dejar de hacer cosas de las que nosotros estamos pensando. Tenemos que actuar como pensamos. Tenemos de ser éticos en nuestro manejo. Yo tomo tu consejo y yo asumo un compromiso fundamental con la población, que es siempre hacer lo correcto y hacerlo de una manera ética y coherente, Luis. Nuevamente, gracias. Un abrazo para ti hasta Houston, a tus amigos de tu staff técnico y a todos los que nos han podido acompañar en estos minutos. Gracias a ti, Vladimir Melara, y amigos de La Plática. Este fue el espacio La Plática desde Houston para cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por su atención, y nos conectamos el día de mañana. Vamos a tener a los candidatos de San Sebastián Salitrillo, un departamento de Santa Ana que están compitiendo para la alcaldía, y lo vamos a tener aquí mañana con mucho gusto. Gracias a Rodrigo Ramírez de San Sebastián Salitrillo. Mucho gusto y gracias. Buenas noches.